Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales y académicas del Tribunal Electoral. Soy Roxana Noriega y les doy la bienvenida. En este primer programa daremos inicio con la ponencia Comunicación en áreas específicas, evento que se realizará en el marco de la conferencia taller Comunicación en condiciones de riesgo y crisis en los sectores gubernamentales. Esta primera entrega da inicio con la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su intervención, el magistrado destacó que los medios de impugnación derivados de los procesos electorales deben ser resueltos en el menor tiempo posible y antes de las fechas establecidas para la toma de posesión de las autoridades electas, y no se puede detener la toma de posesión por el hecho de que haya juicios pendientes ante el Tribunal Electoral. Con estas opiniones, comenzamos. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a esta segunda y última parte de este encuentro, un seminario que a todas luces ha resultado muy interesante. Celebro que se haya tenido también una gran participación, y en medio de todo esto, como la vida es de oscuros y de claros, lamento profundamente que esto tenga que llegar a su fin en 1 hora y media. ¿Qué quiere decir? Que el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, en conjunción con Michigan State University y con la Universidad CEU Cardenal Herrera, se comprometen a volver a organizar en fecha próxima, digo yo, en unos meses o el próximo año, otro foro de esta calidad y de estas características, porque es necesario que generemos más puentes de comunicación y sobre todo que estos puentes nos permitan consolidar relaciones institucionales duraderas, fructíferas para todas nuestras instituciones y todos aquellos de nosotros involucrados en este ejercicio. En esta ocasión tenemos una mesa que se denomina Comunicación en áreas específicas. Vamos a contar con 4 expositores, todos ellos de primer nivel. Les pediría, y ahí sí voy a ser absolutamente estricta, les pediría a cada uno de ellos que sus exposiciones no vayan más allá de 15 minutos. Me parece que vamos a llegar en algún momento a lo que a mí me sucedió en la Academia de Ciencias Sociales de China, donde a cada uno de los expositores nos dijeron: tienen ustedes 10 minutos, pero nos van a mandar el paper con 1 mes de anticipación porque lo vamos a traducir al chino, y ahí en el paper vamos a ver que efectivamente ustedes hayan calibrado que a la hora de leerlo, porque no se pueden salir del guión, porque esto va a estar exactamente, esto es lo que van a traducir al chino, por lo tanto les pedimos que se ciñan a lo que ustedes escriban, y aquí yo me estoy llevando más tiempo, pero se los voy a recuperar, porque me pareció algo absoluto. Primero dije, válgame, qué difícil, cómo poder decir algo interesante en 10 minutos. Me pareció un ejercicio magnífico en todos sentidos, y bueno, se fue el paper, y efectivamente eran 10 minutos, a los 8 minutos ya nos pasaban la tarjeta, y a los 10 minutos con absoluta severidad teníamos que cerrar nuestros comentarios. Así que fue una disciplina dialógica absolutamente interesante. Así que yo querría que en algún momento nosotros tengamos un ejercicio
muy dinámico de esa naturaleza, porque eso permitió precisamente que el público participara. Bueno, entonces aquí vamos a tener 15 minutos. Les comento que el primer expositor, y por una cuestión de los temas que se presentan aquí, va a ser el doctor Manuel González Oropeza. Manuel, muy bienvenido. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra universidad, obtuvo el grado de maestro con especialidad en Derecho Público por la Universidad de California en Los Ángeles y el grado de doctor en Derecho también por la Universidad Nacional. Es doctor honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. El doctor González Oropeza tiene una señalada participación en la formación de recursos humanos como docente, investigador y miembro de distintos órganos colegiados y comisiones dictaminadoras. Ha sido investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente ostenta el nivel 3 del SNI. Desde noviembre de 2006 se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a partir de junio de 2010 es miembro alterno a título personal de la Comisión de Venecia ante el Consejo de Europa. Tiene innumerables publicaciones en México y el extranjero y en esta mesa nos va a hablar precisamente del ámbito judicial. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, días, tengan todos ustedes. A los organizadores mi reconocimiento por dignarse invitar a un Puma que por el momento está en el Poder Judicial de la Federación, Silvia Núñez, Manuel Chávez, mi segunda alma mater en los Estados Unidos, también a la doctora de la Universidad de España. Quisiera yo empezar por uno de los temas que Leonardo Curcio habló, que fue el lenguaje. El lenguaje es muy importante y para los abogados es fundamental. Hacemos del lenguaje toda una técnica para decir las cosas y no nos entienda la gente. Ese es un problema que tenemos los abogados porque nuestro lenguaje es forense, es especializado. Y las crisis que son continuas en el Tribunal Electoral, del cual soy parte, pues tienen que ser explicadas no solamente a los actores que son políticos, sino también a la sociedad fundamentalmente. El hecho es que nosotros tenemos que, contrario a la técnica de los tribunales mexicanos, tenemos que idear y planificar toda una serie de canales de comunicación con la sociedad, con los interesados, para que se entienda el contenido de nuestras resoluciones. Tenemos organizados cada año unos seminarios con periodistas, los que cubren la fuente del Poder Judicial, para explicar las razones por las cuales el tribunal llegó a la resolución que llegó. No es fácil, no es fácil. Ahora creo que tenemos que revertir o complementar esos canales de comunicación con los voceros de la opinión pública, como son los comunicadores, los periodistas, y por eso tomé de muy buen grado y agradecimiento a los organizadores de que ahora los jueces tenemos que aprender las técnicas, el lenguaje, la dinámica de los comunicadores como ustedes. Por eso es que estamos nosotros aquí, o por lo menos yo, para aprender. En la primera mesa fue muy interesante los puntos de vista. Un tribunal hay que tomar desde el punto de vista de su función, que es una entidad o una organización que se dedica fundamentalmente a manejar crisis. Las crisis en un tribunal es la labor cotidiana de él porque resuelve conflictos. Y un tribunal electoral como el mexicano resuelve conflictos electorales, cuyos actores en el sentido estricto de la palabra, así se le llama a una parte, la parte que promueve un juicio ante un tribunal, se le llama actor,
Los actores son políticos por naturaleza, son los candidatos, los partidos políticos, las asociaciones políticas que no llegan a ser partidos políticos, los ciudadanos en su carácter de ciudadanos activos, con derecho a voto y a ser votado. Los medios de comunicación también son parte en los juicios que tiene un tribunal electoral, porque ellos son corresponsables del diseño de comunicación de los partidos políticos en radio y televisión. En nuestro país las campañas políticas están reglamentadas, no son libres con toda la libertad que se pueda imaginar en otros países, sino que están reguladas, pautadas, lo más acuciosamente posible. Ahora, frente a este escenario, en donde resolvemos crisis, donde resolvemos conflictos, donde los actores son eminentemente políticos, ¿qué problemas tenemos? Un tribunal de la naturaleza del Tribunal Electoral siempre es un tribunal colegiado. Está integrado por 3 personas mínimo y llega a 7 personas máximo. Entonces, evidentemente en un órgano colegiado hay opiniones encontradas. No hay unanimidad necesariamente. Hay opinión mayoritaria y hay opinión minoritaria. Por supuesto, nosotros tenemos además la obligación de que nuestras sesiones públicas son eso, son sesiones públicas, como pueden ustedes ver, están aquí presentes los compañeros del tribunal que están grabando esta sesión. Claro, aquí lo están grabando por ustedes, no por mí, pero evidentemente todas nuestras sesiones son grabadas, son públicas. Tenemos un espacio en Canal Judicial de Televisión, en donde cada semana, si es una vez a la semana o si son 5 veces a la semana, como lo hemos hecho, en cada ocasión se graban y se transmiten por televisión, o por internet, o por radio. En consecuencia, los debates que se dan en el tribunal son absolutamente públicos. Y por supuesto, todos los actores pueden enterarse de cuáles son los argumentos a favor y cuáles son los argumentos en contra de la resolución de cada caso. Que por cierto, el problema es que tenemos una numeralia muy grande, muy alta. Actualmente, a partir de la elección de junio de este mes que está concluyendo, hemos resuelto 498 juicios de inconformidad, que es el nombre que tiene el juicio que resuelve las controversias en materia electoral, la validez o no de la elección. 498 son muchos juicios. Y en promedio, desde que inició el proceso electoral en octubre del 2014 hasta el 6 de junio de 2015, un día antes de la elección, conocimos y resolvimos la Sala Superior y las salas regionales que están integrando el Tribunal Electoral, 14,653 asuntos. Entonces, la carga de trabajo ya es en sí misma una crisis. Tenemos que resolver los asuntos, tantos y tan abundantes, complicados y muy de alguna manera serios en su problemática, sensibles en su problemática, en cuestión de días. ¿Y por qué lo tenemos que hacer así? Porque la ley electoral determinó que ante la interposición de un juicio, el calendario electoral no se para. Es decir, las fechas de nombramiento, las etapas del periodo electoral son fatales y no puede pararse la toma de posesión o una nueva etapa dentro del proceso electoral por el hecho de que haya juicios pendientes ante un tribunal. Entonces, eso nos obliga, la rapidez nos obliga
hacer un trabajo totalmente dinámico y totalmente consciente de estas limitaciones de tiempo. Claro, hay algunos temas que son verdaderamente maravillosos y que pues yo como investigador de la UNAM me encantaría tomar, he tomado algunos, y poder aprovechar con mayor serenidad y con mayor tiempo una profundidad académica, porque su problemática es muy interesante. Pero desafortunadamente como juez no podemos hacer, y tenemos 9 días solamente en promedio para resolver un asunto. Este plazo de 9 días que hemos hecho de los juicios a raíz de la elección de este año deben de tomarse en cuenta que hay algunos casos que resolvemos en un día. Estamos 24 horas trabajando, pero por supuesto al momento de recibirse se tiene que estudiar por los secretarios a que son abogados del tribunal. Muchas veces se tiene que elaborar el proyecto en la noche en que llega para que el día siguiente ya lo podamos nosotros resolver. Hay asuntos que se tardan hasta 3 meses o más, pero por eso hay que tomar que estos 9 días en promedio para la resolución de los casos es eso, un promedio. Ni se ponen los asuntos que se resuelven de un día a otro, ni se ponen los asuntos que son muy escasos, pero que sin embargo, pues sí, la problemática es muy alta, que pueden resolverse en meses. Entonces, en este sentido, además de la crisis que tenemos como órgano colegiado, en donde no necesariamente todos coincidimos con la resolución, pero se tiene que adoptar por una mayoría, ya el hecho de que, por ejemplo, un asunto se resuelva por una mayoría y no por unanimidad, ya genera un conflicto, ya genera una crisis. Entonces, los medios de comunicación atentos a radio y televisión detectan inmediatamente que ese asunto no se resolvió por unanimidad. ¿Y por qué no se resolvió por unanimidad? ¿Y por qué no la mayoría le hizo caso a la minoría? ¿O por qué la minoría no siguió a la mayoría? Entonces se crean una serie de problemáticas y especulaciones que todos están en su derecho de hacer, pero que esa es la dinámica y la estructura del tribunal interno. Además, en el Tribunal Electoral hay instancias, es decir, cuando llega un asunto a la Sala Superior, somos la máxima instancia de esta cadena de impugnaciones electorales. Muchos de estos casos vienen de los estados, de tribunales estatales. Ya cuando el caso llega al tribunal estatal, ya los medios cubren ese caso y ya empieza a haber toda la crisis, empieza a formar la crisis al interior del Estado. Por ejemplo, el caso de la comunidad de Cherán, en Michoacán. En Cherán, que es una comunidad indígena muy activa, muy importante, no se le permitió celebrar sus elecciones por usos y costumbres con este derecho alternativo que tenemos reconocido en la Constitución, sino que como la legislación de Michoacán no prevé ese tipo de elecciones, tenían que celebrar las elecciones por partidos políticos, por el régimen que conocemos. Pero ellos no querían y tenían la prueba de que por usos y costumbres se habían electo a sus autoridades desde tiempo atrás. El Tribunal del Estado revoca la cancelación o más bien revoca la decisión de la autoridad electoral para no organizar las elecciones por usos y costumbres, y ya empieza la crisis a decir, ¿y por qué? Pues porque esto no está previsto en la legislación de Michoacán. Cuando llega el asunto a la Sala Superior, evidentemente ha habido unas instancias previas que van de alguna manera gestando el tamaño de la crisis. Y ya cuando nos llega a nosotros, la crisis es lo más grande posible. Y nosotros tenemos que resolverlo lo más rápido posible también. En ese caso, nosotros resolvimos que la Constitución, al establecer que las comunidades indígenas tenían derecho al respeto de los usos y costumbres, aunque la legislación de Michoacán no lo prevea, la Constitución debe prevalecer sobre esto.
La legislación que aplicamos es una legislación variada, es legislación federal y 32 regímenes distintos de legislaciones en cada una de las entidades federativas. Entonces, las soluciones que llegamos para un estado pueden no coincidir con las resoluciones que tomamos en otro estado, porque el marco normativo es distinto y este genera otra crisis para nosotros. La legislación misma es una fuente de crisis inconmensurable. Si bien el Estado de Derecho en cualquier país se reduce a que haya un marco normativo que regule atribuciones y limite las autoridades, en realidad en la legislación electoral de cualquier país es una legislación politizada, es decir, producto de los acuerdos entre las distintas facciones políticas y muchas veces no son los mejores gramáticos de la lengua española. En ocasiones se aprueba un párrafo por inclusión de un partido y después se aprueba otro párrafo inmediatamente después por otra fracción parlamentaria que cuando ya están en una sola norma son contradictorios. Eso nos pasó precisamente para la equidad de género. En el artículo de la ley electoral se decía que los candidatos de los partidos deberían de privilegiar el proceso de selección democrática al interior del partido, es decir, llevar a cabo elecciones internas, convocar a los militantes, etc. Y en el siguiente párrafo decía que, bueno, además de eso, debería de privilegiarse el género y debería de haber un porcentaje del género femenino, masculino, que ningún porcentaje debiera de prevalecer. Si lo ven ustedes, las dos son unas normas plausibles. Sin embargo, para aplicarlas en una sentencia, entiéndase, en un conflicto, entiéndase, en la contraposición de la militancia al interior del partido, nos dice el partido, nosotros vamos a privilegiar la democracia interna del partido, vamos a convocar a todos los militantes para que ellos son los que propongan. Pero en ese método democrático puede o no haber el número suficiente del género que se desea privilegiar. Como los militantes en la mayoría todavía son hombres, por ejemplo, pues se van a privilegiar a los hombres. Pero entonces el segundo párrafo entraba para decir, no, debes de hacer esto. Entonces el partido nos decía, entonces ¿en qué quedamos? ¿Privilegiamos la democracia o hacemos la designación directa del género? Tuvimos que conciliar y afortunadamente la reforma política del año pasado pues ya nos da un sustento constitucional para decir, no, tu partido lo haces combinando los dos métodos, pero siempre que haya una paridad ya en el género. Por último, para no abusar de su atención, quisiera nada más enfocarme al ámbito internacional. Cada vez el Tribunal Electoral ve hacia el ámbito internacional, el derecho internacional, lo que llamamos en México el control de la convencionalidad. ¿Por qué? Porque la justicia electoral en México nace a raíz de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No nace por una convicción del legislador mexicano de crear tribunales electorales. Nace por una recomendación de la Comisión que había determinado que en elecciones pasadas no se respetaba el Estado de Derecho en las elecciones de algunos estados. El resultado fue la creación de todo un sistema de tribunales en 1996 de índole electoral, tanto a nivel federal como a nivel estatal. De esa manera, la vocación de los tribunales siempre ha sido de apertura hacia el exterior. Y creo que ha resultado una cuestión interesante porque la comunidad internacional, los organismos internacionales, ya han puesto su atención en la justicia electoral. Y eso ha sido para nosotros una fuente de legitimación muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente la comunidad internacional no nos va a halagar, no nos va a acreditar algo que no sea realmente correcto. Y eso es lo que ha pasado afortunadamente. Por eso el Tribunal y el Estado mexicano acreditó a 2 representantes ante la Comisión de Venecia, que es un órgano
del Consejo de Europa, que fundamentalmente resuelve y recomienda aspectos electorales y políticos y constitucionales de diversos países. Ya nuestra legislación electoral fue sometida a la Comisión, nosotros no intervenimos, por supuesto, porque como mexicanos no podríamos intervenir, pero fíjense que nosotros intervenimos en aspectos de legislación de Bulgaria, de Hungría, de Georgia, en fin, de varios países europeos, y nos estamos retroalimentando. Entonces, en otras palabras, vemos y reconocemos en la comunidad internacional los principios generales del derecho internacional que tratamos de aplicar en nuestras resoluciones. Y ese es el reto que tenemos al principio para que el manejo de nuestras crisis sea ya más acorde con la comunidad internacional. Muchas gracias. Agradecemos al ministro Manuel González Oropeza por su excelente exposición, y yo quisiera llamar también la atención del público, porque una de las cuestiones en las que México se ha destacado es precisamente por tener abogados de primera línea en espacios absolutamente relevantes en el contexto internacional, llámese la Corte Internacional de la Haya, el Tribunal del Mar, la Corte Interamericana. Entonces, me parece que es muy importante subrayar que ahí en mi país está realmente a la vanguardia, y estas son de las cosas que uno debiera subrayar más allá de las crisis que nos cruzan, ¿no? De todas las bondades que pues muchos de los mexicanos que se han de alguna manera destacado, no nada más al interior del país, llevan una voz absolutamente trascendente de las cosas que se aprenden bien aquí, que se pueden poner en práctica en organismos internacionales. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.